Marc, he enviado a bastante gente para que Vale, creo vengan. que ya estaríamos, ya habrían entrado los que estaban en la sala de espera. Bueno, buenas tardes a todos o buenos días en México y en Uruguay y en buena parte de América Latina. Bienvenidos a la que es al primer seminario de la tercera serie de este webinar sobre historia económica de América Latina, que como os decía ya es la tercera de las sesiones que empezamos, esta tercera serie que empieza hoy se extenderá también durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con una periodicidad quincenal. La idea es que nos volvamos a encontrar cada 15 días para esto, para ver presentaciones de trabajos de distinto tipo, de historia colonial, de historia contemporánea, de finanzas, de geografía económica, de historias de la empresa, pero que tengan como nexo de unión todos ellos la historia económica latinoamericana. Creemos que desde los organizadores creemos que es una interesante aportación de este campo. Bien, solo como es la primera de las sesiones, que haré una breve, la primera sesión de esta tercera serie, haré una breve introducción. El webinar sobre historia económica de Latinoamérica está organizado por el Colegio de México, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Barcelona. La verdad es que, bueno, como os decía, ya es la tercera de las series que empezamos hoy. Empezó esto justamente hace un año y creemos que aunque parecería que después de la pandemia en la universidad estamos volviendo poco a poco a la normalidad y a cierta presencialidad, creemos que alguna de las cosas que empezaron para quedarse es precisamente la oportunidad de que se presenten trabajos desde distintos sitios del mundo y que se pueda asistir precisamente a estas presentaciones desde distintas partes del mundo. Bueno, como os decía, la periodicidad será quincenal, nos iremos a encontrar, podéis encontrar el programa previsto en la web del seminario, pero si ya estáis inscritos iréis recibiendo las invitaciones de manera periódica. La hora es la actual, 16 horas en Madrid, creo, si no me equivoco, que son las 9 de la mañana en México y vendrían a ser las 11 de la mañana también en Uruguay. Y antes de presentar al ponente de hoy, también me gustaría agradecer el esfuerzo que han hecho para empezar, o que hicieron para empezar este webinar, los primeros organizadores que fueron Carlos Marichal, Sandra Kunz, Alfonso Herranz, Luis Bértola y Stefano Battilossi, a quien les agradecemos que empezaran esta iniciativa, que como os decía, creemos que es que puede ser muy interesante a los que trabajamos en el campo de la historia económica latinoamericana. Por lo tanto, también creo que es justo el primer día de la nueva serie, de la tercera serie, reconocerlos del trabajo que hicieron. Bueno, y sin más demora, paso ya a presentar a Carlos Marichal, que como acabo de decir, también fue uno de los primeros impulsores del webinar y que también se le agradece el esfuerzo que hicieron en ese momento y los nuevos organizadores hemos creído que una de las personas más adecuadas también para poder presentar o para poder iniciar esta tercera serie. Seguramente presentar a Carlos Marichal, pues para algunos puede ser un poco redundante y seguramente la presentación sería muy larga porque el currículum de Carlos es extenso. He mirado brevemente un poco las referencias que había sobre su figura y he encontrado que empezó en el Colegio de México en el año 1989, o sea que
ya hace alrededor de unos 30 años de carrera, y por lo tanto la producción, los cursos, la docencia, la investigación de Carlos es muy extensa y muy importante para los campos de la historia económica latinoamericana y la historia económica mexicana. Por lo tanto, sin ánimo de ser... no quiero ser exhaustivo porque entraríamos en una enumeración del listado de publicaciones que tampoco tendría mucho sentido. Sí que creo que vale la pena mencionar que es autor de alrededor de 20 libros y de numerosos artículos en el campo de la historia colonial, de la historia empresarial, de la historia financiera latinoamericana, donde creo que es justo indicar que es uno de los referentes, y precisamente hoy nos presentará un trabajo que se titula Bancos, Formación de Estados y Guerra en América Latina, 1865-1878, que trata precisamente sobre uno de los campos en los que creo que Carlos ha aportado mucho dentro del conjunto de la historia económica latinoamericana. Yo me callaré aquí, le daré la palabra a Carlos. El formato es de unos 40-45 minutos de presentación y unos 15 minutos de intervenciones, 15-20 minutos de intervenciones del público asistente, en el cual la forma de funcionar de este seminario, también nos tenemos que avanzar que es el primer seminario de los nuevos organizadores, y por lo tanto esperemos que podamos solventar todos los temas tecnológicos y de funcionamiento que vayan surgiendo, y por eso también os pido un poco de paciencia. Pero el funcionamiento sería que aquellos que quieran hablar, que levanten la mano, y entonces les abriríamos al micro para que planteasen la pregunta oral. Incluso si quieren encender la cámara, pues también así veremos un poco, ¿no? Porque uno de los problemas de los seminarios virtuales es que uno parece que está hablando a una cámara y no sabe muy bien la posible interacción que haya en el otro lado, ¿no? O bien, en el caso de que no quiera hacer la pregunta oral ni encender la cámara, pues que plantee la pregunta vía chat, y entonces yo se la plantearé a Carlos de manera oral. Y ahora sí, ya no digo nada más. Muchísimas gracias, Carlos, por acceder a iniciar esta tercera serie, y adelante, el micro es suyo y la cámara también. Bueno, muchas gracias, Marc, de la Universidad de Barcelona, y Esteban Nicolini, de la Universidad de Carlos III, que están coordinando el seminario iberoamericano de Historia Económica, Ibero-American Economic History Webinar, que va en español y en inglés, entiendo, y puede ser en cualquiera de los dos. Hoy voy a hablar en español, pero hay otras sesiones que creo que se hacen en inglés. Depende del caso. Tenemos que hacernos más internacionales inevitablemente. Es un placer poder intercambiar por este medio con colegas de Europa y de diversos países latinoamericanos y de otros lares. Mi trabajo, el que presento hoy, es parte de un proyecto de historia comparada de banca en América Latina en el siglo XIX. Centra atención específica en el desempeño de 3 de los primeros bancos comerciales de mayor tamaño en Latinoamérica a mediados del siglo XIX, en épocas de guerra. A mí me interesa comparar bancos y ver cuáles se crean en qué momentos, qué tamaño tenían, qué funciones cumplían, salirnos un poco solo de la historia nacional y ver qué posibilidades hay de comparaciones y contrastes. Bueno, estos 3 bancos eran el Banco de Brasil, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Español de La Habana. Son los 3 más grandes de mediados del siglo XIX. Todos fundados en los años de 1850, que para mí es una época fundacional, esencial. Me parece de interés revisar de manera muy sintética el establecimiento de estos bancos y su estrecha relación con los respectivos estados, y en especial el hecho de que, a pesar de ser esencialmente entidades privadas, ejercieron un papel clave en las respectivas guerras, o sea, en relación con los estados, porque se vieron involucrados con los respectivos gobiernos en el diseño de 1860-70 en forma importante. En concreto, este trabajo propone que valdría la pena que se realizaran más estudios a fondo sobre el despegue de la banca en América Latina, y más particularmente del entrelazamiento de las finanzas
públicas y bancarias de Argentina y Brasil durante la Guerra del Paraguay, 1865-70, y en Cuba durante la Guerra de los 10 años, 1868-78. Existen trabajos previos importantes, pero me parece que falta mucho más investigación. Creo que un enfoque de este tipo, que vincula historia financiera con campos más tradicionales de historia política y militar, puede atraer el interés de profesores y alumnos interesados en una visión amplia, comparada de procesos y eventos históricos fundamentales en la reconformación de los estados, economías y sociedades de Latinoamérica en una época de crisis y conflictos profundos, como fue la mitad del siglo XIX, donde se refundan los estados en muchos casos. Bueno, como colofón, al final de la plática yo propongo discutir en el debate, o que se discuta en el debate, más bien el interés que puede tener explorar algunos paralelos con la historia de la emisión y finanzas del gobierno de la Unión en los Estados Unidos durante la Guerra Civil. O sea, la Guerra Civil 1861-65, y luego estas guerras del Paraguay y de la Guerra de los 10 años en Cuba. Bueno, ya van a ver por qué me parece que vale la pena una referencia. En todo caso, la historia bancaria de las naciones y regiones de América Latina está en proceso de construirse, como se observa en la multiplicación de publicaciones en los últimos tiempos. Diversos estudios han analizado las frustraciones de los primeros experimentos bancarios en la región durante la primera mitad del siglo XIX. Pueden ver la lámina, me imagino. Y estos estudios han demostrado que en esta época, de 1808 hasta 1840 y pico, era muy complicado sostener empresas sólidas en América Latina, tanto por la inestabilidad política y militar como la económica. Por ello, los primeros experimentos bancarios no fueron duraderos. Hubo muchos experimentos. En todos los países latinoamericanos hubo propuestas de crear bancos desde la independencia. Y no he incluido todas las propuestas acá. Son propuestas efímeras. Inclusive en el caso de Perú, por ejemplo, hay un Banco de la Independencia en 1822 que dura un año con San Martín, ¿no? Pero los bancos que se crearon, que duraron un poquito más, fueron un Banco do Brasil en 1808, que duró hasta el 29, el Banco de Descuentos de Buenos Aires y el Banco de Avío en México de 1830 a 41, pero no duraron, ¿no? No duraron. Y en algunos casos se refundan posteriormente, pero eso ya es otra cuestión para discutir. Desde mediados del siglo XIX, en cambio, tenemos una serie de reformas liberales de tipo económico y financiero que fueron espoleados por una expansión de las exportaciones en al menos media docena de países latinoamericanos, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Cuba, que son los que tienen el comercio exterior más importante a mediados del siglo XIX. Hay un verdadero boom comercial, aunque no, es en pequeña escala comparado con algunos países más grandes. Pero este boom comercial provocó una aceleración del crecimiento económico y una renovación empresarial en muchos campos. En pocas palabras, se trataba de un temprano brote del capitalismo en la región que contrastaba con el relativo estancamiento que se había experimentado durante las primeras décadas que siguieron a las guerras de independencia. Testimonio del impacto del nuevo dinamismo económico fue la creación, el surgimiento de incipientes redes de bancos en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Cuba, donde hemos contabilizado que se fundaron unos 80 bancos o entidades financieras domésticas, la mayoría bancos comerciales, algunos hipotecarios, entre el 50 y el 73. Aunque tampoco debe ignorarse que también se crearon unas pocas firmas financieras en otros países, entre ellos Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela. Se trataba en realidad de un capítulo algo periférico de la revolución bancaria que tuvo lugar en gran parte del mundo atlántico en esos años. O sea, los años 50 y 60. Para mí es la época de la revolución bancaria más importante en el mundo, al menos el inicio. Impulsó este proceso una serie de debates
en legislaturas y en prensa sobre los modelos bancarios y monetarios que podían ofrecer mayores posibilidades de éxito. En Latinoamérica, estas discusiones tuvieron lugar precisamente en el momento del despegue de los primeros bancos comerciales en la región. Y yo reclamo más investigación en los debates, en los parlamentos y en la prensa, inclusive la folletería, para entender cuáles eran los modelos que se buscaban establecer. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Como es bien sabido, en muchos países latinoamericanos, los decenios de 1850 y 60 fueron etapas críticas de formación y reforma de los estados, al ratificar nuevas constituciones y un amplio espectro de leyes liberales, aunque frecuentemente se valoran poco las facetas fiscales y financieras de estas reformas. El incremento de los recursos fiscales a partir de los auges de exportaciones en medio de docenas de países del subcontinente y la mejora en los manejos de finanzas públicas proporcionaron incentivos para que algunos de los mayores bancos creados en esta época se interesaran en ofrecer créditos a no solo a las empresas, sino a los gobiernos más prósperos. Entonces, voy a señalar los 3 bancos mayores en América Latina circa 1865. El primero es el Banco do Brasil, sigue existiendo hoy en día, es el mayor banco de América Latina, aunque ha pasado por distintas etapas, ¿no? Han hecho una historia oficial que es muy larga y lo pueden ver en línea. Hay muchos trabajos ahora sobre el tema. Está el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado casi en el año siguiente. Era un banco también de tamaño grande para América Latina. Los primeros bancos, estos son los grandes, ¿no? Tanto el Banco de Brasil como el Banco de la Provincia de Buenos Aires tienen una característica diferente a otros bancos de las regiones que tienen muchas sucursales. Muy pronto, un banco de la provincia ya tiene como 10 o 12 sucursales en la provincia, luego van a ser 20, luego más. Hoy en día ustedes van a cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, van a ver una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y en el caso del Banco de Brasil, pues todo Brasil está cubierto de sucursales. Pero en esa época eran menos, había 3 o 4 importantes y luego compraron muchos bancos locales. Es con mucho el banco más grande. El Banco Español de La Habana, creado en 1856, también creó varias oficinas en distintas ciudades de la isla. Y era un banco importante en tamaño, ¿no? A ver, seguimos. Ahora, estos bancos, aquí pueden ver billetes antiguos, ¿no? El Banco de Brasil, claro, el Banco de Brasil, ay, estoy pasando, perdón. Es parte del gobierno del Imperio de Brasil, pero ahí ven a la izquierda un billete del banco y a la derecha un billete de moneda circulante, pero emitida por el Tesoro del gobierno imperial de Brasil. Circulaban simultáneamente. Buenos Aires, Banco de Provincia de Buenos Aires. Los billetes antiguos son difíciles de encontrar. Los posteriores son muchos. Aquí está el Banco Español de La Habana, que fue fundado por unos cuantos centenares de accionistas de La Habana. Entre ellos había 60 fuertes y 25 que controlaban el banco realmente. La mayor parte comerciantes habaneros, algunos de origen catalán, otros de origen vasco, etc., ¿no? Al mismo tiempo, es menester indicar que durante las coyunturas de guerra, que fueron especialmente intensas en el decenio de 1860, estos bancos colaboraron con los gobiernos en esas guerras, aunque no de manera necesariamente voluntaria, a veces fue obligatoria por razones de ineludibles presiones políticas. Por consiguiente, las relaciones entre la temprana banca y los estados en los periodos de guerra fueron complejos y variados. La multiplicación de guerras y conflictos ha llamado la atención de varios grupos de historiadores en tiempos recientes. Ver, por ejemplo, el libro editado por Guillermo Palacios y Erika Pani, El poder y la sangre, publicado por el Colegio de México. Es un coloquio que se hizo. Pero en todo caso, vale la pena subrayar que en cada caso de estas relaciones de gobiernos, de bancos y gobiernos en Argentina, Brasil y Cuba, las respuestas para cubrir el financiamiento de los conflictos militares fueron diferentes. Y por eso yo quiero sugerir
cuál fue el menú de opciones diversos que se adoptaron para cubrir los déficits de los gobiernos y cómo negociaron con los bancos. Este es un tema que valdría la pena ahondar en ellos. Yo les estoy ofreciendo un panorama general. Lo que sí sabemos es que los egresos militares en cada instancia pronto superaron la disponibilidad de fondos fiscales ordinarios y por ello se tuvo que recurrir a diferentes instrumentos fiscales, financieros, para cubrir los gastos de las Fuerzas Armadas. Si vamos al caso de Brasil, ya les señalaba que el Banco de Brasil es el más importante en la época, y el gobierno va a recurrir fundamentalmente al Banco de Brasil durante un buen tiempo para ayudarle a financiar actividades diversas. Manejaba buena parte de los cuentas de gobierno, como lo haría durante más de un siglo, ¿no? Antes de la formación del Banco Central de Brasil. El Banco Central de Brasil se crea en 1965. Así que hasta entonces el Banco de Brasil era el banco de gobierno. No era del gobierno, pero era de gobierno, ¿no? En el caso de la época que estamos viendo ahora, este banco estaba controlado por unos 200 grandes accionistas. Había como, no me acuerdo ahora la cifra exacta del número de accionistas, son muchos. Es parecido al Banque de France. El Banque de France tenía también 200 grandes accionistas, ¿no? Es un poco la oligarquía de Río de Janeiro, tanto comerciantes, financieros, como grandes terratenientes, etcétera, etcétera. Y valdría la pena ahondar en esos accionistas, en estudiarlos. Hay posibilidades de hacerlo, hay información. Entonces, valdría la pena que se trabajara, y en Brasil se ha comenzado a hacer un trabajo muy bueno sobre la historia bancaria en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué pidió o qué pensaba el gobierno del imperio brasileño y el gobierno argentino y el gobierno de Cuba para cubrir los gastos de guerra? ¿Qué opciones tenían? Bueno, uno, aumentar impuestos para cubrir los gastos de guerra. Esto lo hizo Brasil bastante exitosamente. Argentina no. No estuvo mal Argentina, pero no logró aumentar mucho. Otra opción, vender bonos de la deuda interna. Otro, negociar empréstitos externos. Otro, solicitar créditos de los principales bancos domésticos. Y 4, autorizar la respectiva tesorería gubernamental para emitir papel moneda en la forma de una emisión de pagarés como billetes oficiales, equivalente a Treasury Bills. Eso me llamó la atención porque Estados Unidos en la guerra civil lo que hicieron es emitir papel moneda, los greenbacks famosos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en América Latina hay una simultánea circulación de papel moneda de los bancos y del tesoro del gobierno durante distintos periodos, y pueden ser largos periodos. Eso a mí me llama la atención, no ha estado trabajado en el caso de América Latina. Sin embargo, este último tipo de emisiones ponía en entredicho los privilegios de determinados bancos que habían controlado por la mayor parte de la emisión previa a la respectiva guerra. O sea, el Banco de Brasil, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como el Banco Español de La Habana, tenían ese privilegio. Y cuando empiezan a proponer que el Tesoro emita papel moneda, hay conflictos. Y por lo tanto, aquí es interesante, me parece, ver esta problemática. Y ya volveremos a ella más adelante. Ahora pasemos al tema del ascenso del Banco do Brasil y su crisis durante la Guerra de Paraguay. El despegue de la banca en Brasil se vinculó directamente con el notable incremento en el movimiento comercial de los puertos de Río de Janeiro, Bahía, Recife y Santos desde 1850. Por eso hemos visto la multiplicación de bancos. Pero pronto domina el Banco do Brasil. Esta gráfica está tomada de María Bárbara Levy. Ella falleció hace bastante y era una gran experta en historia financiera. Para mí la pionera en historia financiera, digamos, moderna, junto con Flavio Sáenz y alguno otro. Después han venido muchos más y ya los voy a mencionar. Hay un trabajo muy importante reciente de William Summerhill en su libro Inglorious Revolution, publicado en 2015, que analiza esta temática y demuestra que el gobierno de Brasil
era el más reputado en Europa en términos de finanzas a mediados del siglo XIX. Por su capacidad de financiamiento interno, de deuda interna. Era un caso singular en América Latina. Tenía un gran mercado de deuda interna, exitosa. Y además, exitosa en la emisión de deuda externa. Quizás por este motivo, Brasil tomó la delantera en lo que se refería a la ratificación de un nuevo marco internacional referente a los sistemas monetarios y financieros. El economista e historiador Andrés Vilela, en su tesis doctoral y reciente libro, publicado, sí, creo que hace un año, ha podido comprobar que se aprobaron 50 leyes y decretos referentes a normas monetarias, emisión de papel moneda y concesiones o estatutos de bancos en Brasil entre 1846 y 1868. O sea, la revolución bancaria está impulsada también por unas reformas institucionales. El marco institucional cambia. El año del 50 fue especialmente importante en estas reformas y en otras, como la abolición del tráfico marítimo de esclavos, que harían estimular el avance del capitalismo en Brasil, aunque Brasil siguió siendo una gran economía esclavista en gran parte. O sea, es un capitalismo esclavista, como el sur de los Estados Unidos. Es lo mismo, en el sentido de esa dinámica de contradicción, esa dialéctica entre capitalismo y esclavismo. El lanzamiento de nuevas empresas en esta época incluyó 4 tipos de compañías: las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita, las colectivas y las sociedades anónimas, como lo demostró el libro clásico de María Bárbara Levy, Historia de la Bolsa de Río de Janeiro, todavía el mejor estudio del nacimiento y trayectoria de una bolsa en América Latina. No hay nada comparable para ningún otro país. Entonces yo lo recomiendo. Entre 1851 y 1860 se crearon 10 bancos con capital doméstico como sociedades anónimas en Río de Janeiro. Esto ya lo estábamos viendo en la gráfica anterior. La entidad de mayor poder fue el Banco de Brasil. Desde 1853 pudo operar con un capital total de 35 millones de mil reis, una suma muy respetable para la época, equivalente a unos 3.5 millones de libras esterlinas, lo que le calificaba como la mayor empresa en Brasil entre las 182 sociedades anónimas creadas entre 1850 y 73, superada solamente por algunos de los primeros ferrocarriles. O sea, ese banco era grande, los demás son chicos, pero ese banco sí es importante. Y en ese banco se da una simbiosis entre la élite política y financiera de Brasil. Esto ha sido resaltado por Summerfield, pero todavía más por Thiago Gambi en su libro O Banco da Ordem, el banco del régimen. Pero no deben olvidarse que también había diferencias entre las fracciones más poderosas de las clases de propietarios esclavistas y los comerciantes importadores y exportadores de Río de Janeiro y Sao Paulo, como ha demostrado André Vilela. Estoy mencionando estos autores porque es una literatura relativamente reciente, importante sobre el despegue de la historia bancaria y financiera brasileña. En todo caso, a partir de estadísticas bancarias algo rudimentarias de la época, puede observarse que hacia 1860, efectivamente, el Banco de Brasil dominaba el sistema bancario en la ciudad de Río de Janeiro y su provincia. Ahí estoy pasando. Perdón. Cuando se inició la guerra del Paraguay, se hizo evidente inmediatamente que se requerían muchos fondos adicionales a los ordinarios para financiar la expedición militar por tierra y por los ríos. Brasil moviliza 150.000 soldados y una marina importante que va a subir por los ríos a combatir contra Paraguay. El mariscal Solano López, jefe del Estado de Paraguay, había adoptado una táctica riesgosa al lanzar una serie de ofensivas. En primer lugar, en el Mato Grosso, en Brasil, para asegurar cierta posición geoestratégica regional. Muy atrevido meterse en Brasil, y para garantizar el libre pasaje por los grandes ríos. Como saben, si no tenía salida Paraguay por los ríos, pues su economía quedaba muy cerrada. De hecho, era bastante cerrada. Pero
había avanzado en términos de ciertas industrias y inclusive de armamento. Solano López también esperaba lograr una alianza con el Partido de los Blancos en la banda oriental, en Uruguay, que no tenían el visto bueno de Brasil. Así que se metió en otro lío Solano López, ataca a Brasil y luego se mete en la política uruguaya. No obstante, en la complicada política uruguaya, finalmente ganaron la partida, el partido de los Colorados, quienes contaban con respaldo brasileño. Entonces, en ese momento, Solana ve que la situación se le complica muchísimo. De pronto se estableció una alianza entre Brasil y Uruguay y con el gobierno de Argentina en Buenos Aires, con el objeto de doblegar las considerables fuerzas militares de Solano, que incluía buen número de barcos de vapor y vela artillados. Ustedes pueden ver los grabados de la época, y Paraguay tenía una buena fuerza militar y marítima, y tenía fortalezas muy grandes, ¿no? Cerca de la capital. La guerra fue un desastre para Paraguay, como es bien sabido, pero también resultó en la baja de quizás 50.000 soldados brasileños y un número menor de argentinos. Se calcula 16.000 muertos, aparte de los heridos, ¿no? Fue la guerra más grande de América Latina a mediados del siglo XIX. En el caso de Brasil, el Ministerio de Guerra tuvo que efectuar gastos extraordinarios entre el 65 y el 70 que superaron el equivalente de 29 millones de libras esterlinas, o sea, 150 millones de dólares. Y el Ministerio de Marina cerca del equivalente de 9 millones de libras. Estas cifras iban más allá de los gastos ordinarios presupuestados y ejercidos para la administración de las Fuerzas Armadas. Los gastos extraordinarios se cubrieron con algún aumento de impuestos, pero sobre todo con un gran empréstito emitido en Londres en el 65 por la casa Rothschild, por unos 7 millones de libras esterlinas, un empréstito grande para cualquier país de la época. Por la colocación de un empréstito doméstico equivalente a 2.3 millones de libras esterlinas, y el resto principalmente por la venta de los apólices, deuda gubernamental, y con la emisión de billetes, treasury bills, pero que se convierten en papel moneda de parte de la tesorería brasileña, los cuales sumaron el equivalente de cerca de 30 millones de libras esterlinas. Si no me fallan los números, de cerca de 300 millones de mil reales. Pero me corregirán luego. En todo caso, es una suma muy considerable. Como a pesar de que emitieron la deuda, el préstamo es externo, y podían vender deuda interna a las apólices, el gobierno decidió que necesitaba una fuente adicional, que era esa emisión por el Tesoro, por una coalición de dirigentes políticos conservadores y liberales acordaron cubrir los déficits del gobierno con la ley del 12 de septiembre del 66, que permitió al Tesoro del gobierno imperial emitir papel moneda. Ahora, para emitirlo tenía que tener un respaldo. Y entonces lo que hicieron es quitarle las reservas al Banco de Brasil, pasarlos al Tesoro y prohibirle al Banco de Brasil seguir emitiendo. Y entonces con esto lograron aumentar mucho la emisión que cubría los gastos militares, ¿no? Y es un momento clave en la historia brasileña. Y luego, claro, la circulación de estos billetes siguió bastante tiempo. Hasta los 80s va a ir disminuyendo y los bancos van a aumentar su emisión. Pero tenemos esta característica un poco curiosa de circulación de billetes bancarios y de billetes del Tesoro simultáneamente, ¿no? Va a ocurrir también en Chile, va a ocurrir en Argentina, ocurre en varios países, en Cuba. Vilela concluye de manera lapidaria su análisis de este episodio de la historia monetaria y bancaria de Brasil afirmando: la ley de 1866 volvió el reloj a la década del 30, cuando el Tesoro reemplazó al primer Banco do Brasil como el único emisor de papel moneda en el imperio. Bueno, ahora pasemos a el caso del gobierno de Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Guerra del Paraguay. Esto ocurre durante dos presidencias, la de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En el caso de Argentina, lo curioso es el papel del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Este es un banco que es mixto, se creó en 1854, pero tuvo un gran éxito porque se convirtió en el banco de la provincia, ¿no? Más rica de Argentina, que estaba en un boom por la explosión de la ganadería ovina. Lana era la gran exportación, ¿no? También cueros, pero todavía no eran carne ni trigo, era lana. Argentina se convierte en, bueno, Buenos Aires, en una provincia que crece de manera parecida a Ohio, Indiana, Illinois, Kansas. Crece a una velocidad impresionante, ¿no? En parte porque la ganadería se expande de manera extraordinaria, ¿no? Y el nivel de ingreso per cápita aumenta desde el 54 hasta el 70, 80, hasta llevar a los niveles de cualquier estado norteamericano. En 1880 era comparable. Y el Banco de la Provincia fue muy exitoso. Es uno de los grandes bancos de la época, no solo en América Latina, es un banco que comparable a muchos de los mayores bancos de la época a nivel internacional. Ese es un tema que valdría la pena trabajar más. Bueno, ¿cómo iban a financiar la guerra? Porque era evidente desde el principio que con los gastos ordinarios no iba a funcionar. Bueno, en primer lugar, la posibilidad de financiar el déficit podría venir por el lado de aumentar los impuestos. No se logra aumentar mucho. Segundo, venta de bonos internos domésticos del gobierno argentino. Difícil porque el gobierno, el mercado local no era profundo. Y las tasas de interés eran muy altas, eran como 18%. Segunda opción, negociación de un empréstito externo con un banco extranjero. Baring Brothers era el principal banco vinculado a Argentina. Y se manda a Nicolás de Riestra a Londres a negociar la deuda, pero ocurre que en el 66 Londres sufre una crisis financiera grave, ¿no? La Overend Gurney. Y Baring Brothers tiene mucha dificultad en lograr colocar el empréstito. Rothschild no tenía tanto problema porque había empezado un poco antes de la crisis del 66 y coloca el empréstito brasileño. Pero Baring Brothers tuvo problemas. Entonces, el gobierno argentino tenía muchos problemas para conseguir dinero. Pidieron préstamos de corto plazo de varios bancos privados locales, entre ellos el Banco de Londres y Río de la Plata, y dos más privados. Pero la tasa, uno era el Banco Mauá, que tenía oficina en Buenos Aires, un banco brasileño. 18%. Se imaginan que no se puede financiar mucho tiempo una deuda gubernamental con esas tasas. Entonces, negociaron con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Comienzan pidiendo unos créditos revolventes de $1 millón de pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y no tiene ningún problema. Se lo ofrecen, se lo dan. En total, el Banco Provincial otorgó un gran número de bancos, de préstamos, al gobierno nacional, no al provincial, al nacional, que sumaron más de 15 millones de pesos fuertes, o sea, aproximadamente 50% de los gastos globales invertidos en la guerra del Paraguay. ¿Y qué pasó con el banco durante la guerra? Pues prosperó. Ustedes podrán ver en el libro de La Paulera y Alan Taylor, que les recomiendo, hace un muy buen repaso. Cortés Conde también ha trabajado este tema, ¿no? Lo que se observa es que el banco sigue adelante, más bien prospera durante la guerra, ¿no? Y eso que está dando créditos en gran cantidad, ¿no? Un segundo tema es cómo es que mantenían el valor de la moneda, porque están emitiendo, están dando muchos créditos, pero también están emitiendo. Lo que se hizo en 1865, 66, 7 es crear la oficina de cambios para respaldar a la moneda. Esto
inspiró bastante confianza. Aunque en realidad, en la época, tanto la oficina de cambios del gobierno como el Banco de la Provincia, los dos eran responsables de la convertibilidad. Ese papel dual es curioso, pero tiene que ver con el poder del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que no solo supervisaba la recaudación de una parte de las aduanas estatales, sino recibía depósitos gubernamentales, compraba bonos estatales y otorgaba préstamos directos al gobierno, además de tener un monopolio de la emisión de la papel moneda. No había otro banco que emitía en cantidad significativa. Como ustedes verán, las reservas metálicas aumentan durante la Guerra del Paraguay, y el cambio se mantiene estable. O sea, fue un éxito. En parte, las reservas metálicas aumentan por el empréstito de Barring, que para el 68 sí proporcionaba una entrada de oro, ¿no? Pero el cambio de papel moneda por peso fuerte se mantiene estable. En Brasil no. En Brasil la moneda local perdió bastante durante la guerra. Entonces observamos un fenómeno curioso, ¿no? Que demostraba el poder de ese banco. Por eso Juan Bautista Alberdi lo odiaba, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora pasemos al caso del gobierno español en Cuba y el financiamiento de la Guerra de los 10 años. La Guerra de los 10 años no está muy trabajado, estudiado, está muy trabajado. Ramiro Guerra y Sánchez hizo un trabajo fantástico, equivalente a muchos de los trabajos que se han hecho sobre otros campos de guerra y revolución, ¿no? Yo lo recomiendo mucho, es un estudio económico y social fantástico. Y esta guerra tuvo mucha importancia, fue como anticipo de la posterior guerra de independencia. Es una guerra civil, es una guerra en la que se lanzan población blanca y negra en contra del gobierno español en La Habana. Y el gobierno español tuvo que meterle muchos recursos a Cuba en esta época, ¿no? El banco principal en Cuba es el Banco Español de La Habana. Este ha sido trabajado por Inés Roldán, básicamente. Hay otros estudios, pero es mérito suyo haberlo trabajado a profundidad. Y yo recomiendo mucho sus estudios para conocer cómo funcionaba. Los negocios del Banco Español de La Habana fueron altamente rentables en esta época de boom de la economía azucarera. Cuba era el principal productor a nivel mundial en el 65, 68, producía más del 37% de todo el azúcar de caña del mundo. Y exportaba a Estados Unidos, a Inglaterra y a muchos otros países. Y el banco prosperó. Era un banco comercial de grandes comerciantes banqueros, ¿no? No obstante, la entidad sufre un alto grado de volatilidad a raíz de las crisis financieras y comerciales del 57 y 68. Ahora, durante la guerra, veamos que había opciones para financiar que incluían aumentar impuestos, que son pocos lo que se aumenta, venta de bonos de deuda interna, eso se logra, pero a través del Banco Español de La Habana, y finalmente una medida adicional, que fue la emisión de papel moneda por el Tesoro del gobierno español en Cuba. Pero lo raro, lo curioso, es que piden que el Banco Español emita billetes, emite papel moneda en nombre del gobierno. Están garantizados por el gobierno. Entonces no son realmente billetes del Banco Español, formalmente aparecen así, sino que son billetes del Tesoro español en Cuba. Y como ustedes observarán, hay un fenómeno parecido al de Brasil. La guerra se financia sobre todo con esa emisión. Yo recomendaría en ese caso mirar los trabajos de Inés para profundizar en el tema, que demuestra que se pueden estudiar estos bancos del siglo XIX en América Latina si se encuentra el archivo. Eso es clave, ¿no? Pero en el caso del Banco de Brasil hay archivo. En el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el mejor archivo de América Latina. 3 pisos subterráneos en Buenos Aires.
una cantidad de documentación impresionante. En el caso del Banco Español de La Habana, pues hay material en el Banco de España y en varios archivos más, ¿no? Bueno, se ha constatado en este trabajo, tres formas diferentes de financiamiento, pero que tienen algunos paralelos y contrastes. No quiero ahondar en ellos porque ya los hemos mencionado. Por último, lo que me interesa es evocar que existen ciertos paralelos y contrastes con el conjunto de medidas bancarias, financieras y de emisión que adoptó el gobierno de la Unión de los Estados Unidos durante el magno conflicto que fue la Guerra Civil. En esos años, Lincoln y su secretario del Tesoro, Salman Chase, combinaban varias iniciativas especiales para financiar la prolongada y muy costosa guerra. Lincoln no sabía cómo iba a hacer, entonces remitió a Chase y Chase empezó a manipular y buscar todas las posibilidades diferentes. Es un momento de crisis total, pero él logra llevar a cabo medidas que incluyeron la colocación de casi 2.000 millones de dólares en bonos del gobierno federal. Es cuando realmente el gobierno de los Estados Unidos empieza a emitir en gran cantidad, a colocar en gran cantidad Treasury Bills y deuda. Deuda a corto y largo plazo. Se ve en las estadísticas norteamericanas cómo aumenta en ese momento. Y también hicieron otra cosa original, que fueron emitir 450 millones de dólares a través de papel moneda, que Lincoln no confiaba mucho en eso, pero Chase dijo, bueno, durante un tiempo lo haremos. Esos son los famosos greenbacks. El hecho de que el dólar sea verde, en principio, viene de esa época, los greenbacks, que se emitió el Tesoro de los Estados Unidos. El respaldo del Tesoro, no de un banco. No había banco central, así que era el Tesoro el que respaldaba. En total, la guerra tuvo costos directos calculados en 3.4 mil millones de dólares, de los cuales solamente 21% fueron cubiertos con impuestos, la guerra civil norteamericana. Aún no se ha establecido si este modelo de los Estados Unidos influyó en las políticas financieras de los países latinoamericanos bajo consideración. Pero yo creo que es un tema interesante para investigaciones futuras. O sea, hay grandes diferencias, pero vale la pena mirar algunos de los paralelos. Así que yo lo voy a dejar ahí y les agradezco la atención. Muchas gracias, Carlos. Te has ajustado al tiempo que planificamos y por eso te lo agradezco mucho. La verdad es que antes de dar la palabra para las preguntas, informaros de que somos 56 personas, pues, estamos 56 personas conectadas, que para ser el primero de los seminarios creo que es un resultado bastante notable y creo que por eso también tenemos que felicitarnos, ¿no? Porque la verdad es que conseguir reunir 56 personas sobre estos temas, pues la verdad es que podríamos calificarlo de éxito. También es una de las razones del por qué estamos tan limitados en la gestión de las cámaras y la gestión de las palabras y de la posibilidad de hablar. Y por eso os hemos pedido al principio que lo organizásemos de esta manera para que sí pueda funcionar. Pero que iremos viendo, ¿no? Y iremos viendo si hay otras posibilidades tecnológicas que nos permitan ver también entre todos quién está conectado y si hay la posibilidad de interactuar con todos ellos. Ahora sería el momento de las preguntas, que si alguien quiere hacerlas, creo que lo mejor sería hacerlas oralmente y por ello os pido que levantéis la mano y os daremos permisos para poder hablar. Y en el caso de que no queráis hablar y la queráis transmitir a través del chat, pues también la haría yo la pregunta y la transmitiría a Carlos. Creo que ya tenemos la primera palabra. José Pérez. Creo que... ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Bárbaro, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación muy interesante. Tengo dos preguntas. Una es más una
más histórica y otra quizás más de interpretación. La histórica es, hablabas que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía un monopolio en la emisión. Quería saber si este es un monopolio de jure o es un monopolio de facto, en el sentido de que es el único que tiene la capacidad legal o es por el tamaño que puede tener mayor capacidad. Y si hay este monopolio de emisión, ¿hasta cuándo se seguiría? Y la segunda pregunta es, ¿cómo esta idea del acceso al crédito bancario puede hacernos reinterpretar la relación entre guerra y fiscalidad, entre guerra y crecimiento de los impuestos? Mi punto es, el gobierno, al saber que podía recurrir a estos créditos, va a sentir menos presión para incrementar los impuestos. Esto ha sido analizado con el crédito externo, ¿no es cierto? Me gustaría saber si tú tienes alguna respuesta a esto. El hecho de que el gobierno pueda financiarse con créditos bancarios reduciría su presión para incrementar los impuestos al conjunto de la población. Muchas gracias. ¿Tomo esa pregunta o seguimos con un par de más, no? Carlos, si quieres, puedes responderla. Bueno, de facto, la posibilidad, la capacidad de emitir. De hecho, en 1872, poco después, el gobierno nacional, al ver que el Banco de la Provincia domina la emisión, decide que quiere crear otra entidad que compita. El Banco de la Provincia era tan grande que dominaba. Pero entonces crean el Banco Nacional en 1872, que tiene derechos de emisión, igual que el Banco de la Provincia. Y van a ser competidores durante toda esa década. Luego, en los años 80, 1880, hay muchos bancos que emiten, ¿no? En escalas considerables. En general, había pluralidad de emisión, en algunos casos bajo un esquema de banca libre, pero por ejemplo en Brasil también, el Banco do Brasil tiene en principio un dominio, un cuasi monopolio de la emisión, pero no es absoluta. En casos como Chile, no, tiene banca libre, cualquiera puede emitir. Ahora, solo 3 bancos realmente dominan la emisión, ¿no? En cuanto a la cuestión fiscal, el gobierno, yo no sé, esa es una pregunta que no se puede contestar aquí. Yo no te puedo decir si sentían más presión o menos presión. Lo que sí sé es que en el general, a los bancos, a los gobiernos les alivia algo el poder recurrir a los bancos, pero siempre quieren aumentar los impuestos. Lo que pasa es que en América Latina los impuestos fundamentales eran aduanas, y luego los impuestos sobre unos pocos productos como tabaco, alcohol, etc., ¿no? No hay mucha contribución directa. En caso, contrasta con Estados Unidos, que introduce el income tax en esa época de la guerra civil. Aunque no les funciona como en el siglo XX, ya lo tratan de hacer. Pero en América Latina hay pocos experimentos con impuestos directos, ¿no? Era más complicado. Ese es un tema para un buen coloquio sobre historia fiscal. Pasamos a la siguiente pregunta. Sergio Castellanos, Gamboa. Hola, buenos días, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va relacionada al lado de la demanda de este mercado de bonos en 2 aspectos. ¿Quiénes eran los participantes en este mercado, quienes estaban demandando estos bonos, y si había o no alguna relevancia de cuál era el destino de los bonos que fueran usados para financiar guerras, si esto importaba o afectaba en alguna medida o no? Muchas gracias. Así rápido, nadie ha trabajado bien, excepto en el caso de Brasil, el mercado de bonos. Entonces, es una pregunta abierta. En el caso de Brasil, aunque también en el caso de Argentina, es claro que los bancos eran de los grandes compradores de los bonos. Entonces, hay una relación recíproca bastante estrecha. El gobierno puede sacar créditos y también puede esperar que los bancos compren. En este caso, estos bancos grandes, mucha de la deuda. En el caso de Brasil, las apólices, que es deuda pública, ha sido estudiado. Y Summerhill y Vilela y otros
han trabajado el mercado, y Carlos Valencia, han trabajado el tema de la venta de pólizas entre un público bastante amplio. Valencia últimamente ha demostrado que el número de participantes en el mercado financiero de Río de Janeiro era muy amplio. Incluía los participantes en las cajas de ahorro, y eran grandes, que compran apólices en gran cantidad como garantía. De hecho, la Caja Federal, la Caixa Federal de Brasil, que es el mayor banco de América Latina, si se quiere considerar un banco, hoy en día, se fundó o se refundó en 1861. Y Carlos Valencia ha estudiado a los ahorradores. Hay unas estadísticas extraordinarias. Entonces, la historia financiera y bancaria brasileña actualmente es muy interesante por la cantidad de trabajos que están saliendo. Muchas gracias. Manuel Bautista González, por favor. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias, Carlos, por esta charla. Muy brevemente, ¿tú consideras importante que entonces que veamos la historia financiera de América Latina en perspectiva comparada, considerando estas finanzas de guerra como una variable crítica para entender la evolución más acelerada de los sistemas financieros en la región en esta época? Bueno, sí, yo creo que esa es la hipótesis en parte del trabajo, pero digamos que no es que el sistema financiero crezca tanto durante la guerra. Los bancos se crearon en su mayoría entre el 55 y 65, y después en el 67 se crean diversos bancos que no tienen que ver realmente con la guerra. Hay muchos bancos comerciales privados que aumentan su actividad por el aumento del comercio exterior. Estoy sugiriendo que hay que mirar más a los bancos grandes en relación con el financiamiento de guerras. Los chicos no participaban tanto en el financiamiento público. Gracias. Sí, estaríamos llegando ya a las 5, la hora de terminar el seminario. 5, 10 en México, 12 en Uruguay. Si habría tiempo para alguna última pregunta, y si no, cerraríamos aquí el primer seminario de la tercera serie. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna cuestión? Pues, perdón, Esteban. Ahí, sobre la hora. Antes que nada, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido apasionante y espero que haya mucha gente joven en la audiencia, porque las sugerencias sobre posibles temas han sido realmente extremadamente útiles, creo. Una pregunta que toca lateralmente un poco la discusión, pero me parece que encaja un poco en lo que estaba diciendo. ¿Hay estudios, se conoce cuáles eran las concepciones teóricas que tenían tanto desde el sector privado como del sector público la gente que operaba en aquel momento? Es decir, ¿se sabe qué sabían sobre los funcionamientos financieros, monetarios, de cuestiones fiscales, el efecto del señoriaje? ¿Hay alguien que haya hecho ese trabajo para saber qué era lo que tenían en la cabeza a la hora de tomar las decisiones y qué herramientas teóricas tenían para prever resultados de sus políticas? Bueno, esa es una pregunta interesante. Nos remite a la historia del pensamiento económico y bancario y financiero en América Latina. Yo siempre insisto que valdría la pena hacer un proyecto para digitalizar los clásicos. Había muchos escritos desde los años 40, sobre todo en adelante, ¿no? Luego, claro, los de fines del siglo XIX son más sofisticados y elaborados, pero desde los 40 se publican muchos folletos, se publican algunos libros sobre la banca. En el caso de, bueno, en casi todos los países grandes hay algunos escritores, son pocos, ¿no?, del tema financiero, pero si miran más bien el Parlamento y la prensa, se va a encontrar mucho debate. Y yo no te puedo contestar ahora en detalle, pero sí puedo decirte que yo acabo de terminar de entregar al
al Colegio de México un manuscrito sobre el nacimiento de la banca en América Latina en el 19, bueno, que va hasta los años 70 en realidad. Tiene 5 capítulos y en uno de ellos trato el tema de la discusión banca libre versus banca única de emisión. Eso es un tema que está más trabajado, más que el de los actores privados en cuanto a su concepción del manejo de una empresa. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que un banco funcione desde el punto de vista práctico? Se ha trabajado más la parte institucional, el marco legal. Hay buenos trabajos sobre banca libre en Chile, en Colombia. Hay bastante buenos trabajos en el caso de Brasil, Argentina, Perú. No es que haya una enorme abundancia, pero yo tengo unas 45 páginas de bibliografía en el libro y yo les puedo mandar luego, si quieren, una versión de ese libro, porque me parece que, sobre todo para los que no están en México, ese libro va a circular aquí, ¿no? Entonces vale la pena que circule al menos partes del libro, ¿no? A nivel internacional. Y yo puedo mandar, por ejemplo, ese capítulo no hay ningún problema mandarlo, ¿no? Excelente, muchas gracias. Creo que ahora sí, si no hay ninguna otra pregunta, daríamos por cerrado, finalizado el seminario. La verdad es que, Carlos, muchas gracias por aceptar inaugurar el seminario este año. Y os emplazo a la próxima sesión, que será el próximo 1 de octubre, donde Pedro Américo de la University of British Columbia nos va a presentar el paper Agrarian Elites, Education and Long-Term Development, Evidence from 20th Century in Brazil. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que paséis un buen día. Gracias.